Si te mostrara un corazón que representa el amor y un mundo, ¿qué versículo te viene a la mente? Sí, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy hablaremos de la fuente de la vida eterna, esa que fue movida por el amor de Dios por ti y por mí. Bienvenidos a la lección número 9 de Escuela Sabática. Bienvenidos, apreciados amigos, una vez más. Estamos acompañados de dos grandes amigos, el pastor Richard y el pastor Juan Castillo. Así que queremos escucharlos, sus saludos y también invitarlos a que puedan dar saludos a nuestros amigos que están conectados. Es una bendición una vez más estudiar la escuela sabática, el corazón de la iglesia, pastores, y crecer en la fe debido al poder transformador de Jesús. Qué alegría, queridos amigos pastores también aquí juntos. Qué bueno estar listos ya para poder profundizar en el estudio de la palabra. Siempre es bueno abrir la Biblia y dejar que Dios nos hable a través de ella. Así que qué lindo poder estar aquí con ustedes. Y para ello vamos a tener unas palabras de oración. Te alabamos, Señor, en este momento porque tu palabra va a ser abierta nuevamente, Señor. Queremos entender la naturaleza de tu amor, la naturaleza de tu poder, y oramos, Señor, para que este mensaje toque los corazones de cada hijo tuyo que está mirando este video. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Juan. Queridos amigos, queremos compartir con ustedes esta hermosa lección, la fuente de la vida. Si nosotros buscamos en internet, por ahí googleamos o buscamos algunos datos, hemos encontrado un experimento que ya viene algunos años atrás llamado la partícula de Dios, en el cual muchos científicos de todo el mundo de renombre se han juntado buscando y crearon una máquina que pueda de alguna manera buscar ser la partícula de Dios, aquella partícula atómica de donde vino la vida, buscando la fuente de vida, buscando tal vez de alguna manera ese deseo humano de querer controlar la vida, de querer tener el control más allá de los límites establecidos. Y la pregunta es, ¿será que el hombre pueda encontrar la fuente de vida? ¿Será que el hombre pueda de alguna manera tener algunos atributos que solo Dios tiene? Hoy nosotros vemos de alguna manera que hay muchos temas, hay ideas, teorías en cuanto a la existencia de Dios, a su poder, que es vida, que existe después de la muerte y todo ello. Pero esta semana vamos a explorar un poco más y cómo Juan nos muestra aquellos errores que hoy nosotros también podemos tener. Así que vamos a ir a esta parte de explorar la palabra de Dios. Por eso vamos juntos al Explora. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida. Si nosotros tuviéramos que mencionar o recordar alguna escena donde vimos más de cerca el nacimiento de la vida, creo que recordaríamos cuando nacieron nuestros hijos, ¿no? Pastor Richard hace poco ha sido papá, Mayita, veo acá, celebra cada mes. Pastor, ¿qué es la vida para usted? Pues realmente es el regalo más grande que hay y por supuesto es la alegría más grande que uno puede tener, el hecho de poseer en tus manos a tu hijo, a tu hija, ¿no? En mi caso mi hija, ¿no? Que es la alegría de nuestra casa, ¿no? Entonces la vida es un regalo maravilloso, ¿no? A nadie, creo, le alegraría tener lo opuesto de la vida, que es la muerte. Y por el contrario, cada vez que nace alguien, somos felices, todos en casa, la familia, los amigos, es una alegría tremenda. Y cuando esa pequeña hija, ese pequeño hijo va creciendo, suma más alegrías. La vida es eso. La Biblia nos enseña de que Jesús se presenta como esa gran alegría, como la vida, ¿no? Él es, dice, la vida. Y es muy interesante cómo se presenta Jesús, precisamente porque cuando hablamos de vida, eso nos da muchas alegrías. Y creo que Jesús quiere tener tiene esa intención de generar esas mismas alegrías en nosotros, ¿no?
Pastor Juan, que usted también hace poco ha sido papá. Hace poquito. Hace poquito, por segunda vez, ¿no? Y ahí hablamos con el pastor Richard, ¿no? Qué emocionante. Sin duda los papás aquí tal vez nos dirán, no, sí es emocionante, pero también con ello acarrea algunas responsabilidades, ¿no? Desafío. Pero uno, creo que cuando es papá entiende un poco más el valor de una vida, el cuidar de una vida. Y cuando Juan presenta en el capítulo 1, ¿no? Que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y por él fueron hechas todas las cosas, ¿no? Nosotros entendemos un poquito más realmente cuál es el propósito de esa creación, de dar vida. Pastor Juan, ¿qué experiencia usted tiene entonces con su paternidad por segunda vez? A mí me dijeron de que cuando iba a tener mi primera hija, iba a entender el amor de Dios. Ese amor que Dios tiene por nosotros, que nos llamó hijos. Jesús es el dador de la vida. Y la vida realmente es un milagro. Al ver al pequeño bebé que nace por primera vez, cómo respira, cómo se mueve, cómo abre sus ojitos. Detrás de todo eso está el dador de la vida. Y es interesante porque la palabra vida aparece 36 veces, que es la expresión griega zoe, en el Nuevo Testamento, lo que equivale al 25% en todo el Nuevo Testamento, o sea, 36 veces en Juan y 25% de esas 36 veces representa todo el Nuevo Testamento y está relacionada con la vida eterna. Es una palabra importante para Juan. Así es, muy importante, y esto es lo que vamos a estudiar o estamos estudiando ahora en esta semana. Y podemos notar de que la finalidad de la vida es alcanzar, Pastor Samuel, la vida eterna. Ahora encontramos un texto, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, uno no puede dar aquello que no tiene, ¿no? Yo podría decirle, Richard, yo te voy a regalar $1,000, pero si vamos a la cuenta me sale ahí sin fondos, ¿no? O tal vez Richard quiera comprar un vestido a su esposa y dice, escoge el que quieras, ¿no? Pero cuando pasa la tarjeta, No da. no da, ¿no? ¿Por qué Jesús ofrece vida? Porque Él es vida, ¿no? La Biblia nos deja muy en claro eso. Jesús ofrece vida porque Él mismo es la vida. Lo que nos lleva a pensar de que Él se entrega a nosotros constantemente, ¿no? Lo que pasó en la cruz es constante en nuestras vidas también. Cuando Juan describe a Jesús como que en Él estaba la vida, nos hace entender esto porque Jesús quiere que nosotros tengamos vida en abundancia, dice su palabra. Y quiere que Él esté en nosotros, que su presencia esté en nosotros. Y aquí la lección ponía un ejemplo, ¿no? El ejemplo de la serpiente levantada en el desierto, ¿no? En el contexto de esa historia, el pueblo de Israel había sido atacado por las serpientes y no había sanación. Y Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce en el desierto y todos los que la miren van a poder vivir, ¿no? Entonces Jesús intenta hacer lo mismo. Su presencia en nuestras vidas nos da sanidad, nos libera del pecado. El pecado trajo la muerte, no fuimos creados para morir, fuimos creados para siempre, pero eso no fue posible por causa del pecado. Y hoy todos sufrimos los estragos del pecado, ¿no? Todos envejecemos, engordamos, los huesos nos duelen a veces, claro, perdemos seres queridos. La vida, ¿no?, se nos va de las manos, sí, dicen, ¿no? De hecho, nacemos para ir rumbo al camino de la muerte, ¿no? Entonces Jesús viene precisamente para eso. Cuando Él dice, yo soy la vida, Él intenta hacernos entender de que su presencia en nuestras vidas, por más de que esté llena de pecado este mundo, nos va a permitir disfrutar verdaderamente de la vida en sí misma. Entonces, su presencia nos salva, nos libera del pecado, nos hace más felices, nos permite poder regocijarnos aún en medio de un mundo de dolor. Ahora es interesante que el contraste, como ya lo dijo, ¿no? Es la muerte, ¿no? Uh-huh. Ahora Jesús es presentado en Juan capítulo 1, como lo menciona el día domingo, que en Él estaba la vida. Él es la fuente de donde se originó y el que sostiene todo, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto lo vamos a ver en contraste también con los demás días de esta semana, Pastor Juan. El día lunes, por ejemplo, nos dice palabra de vida eterna. Un día Pedro le dice a Jesús, Señor, tú tienes palabras de vida. Y la vida está en la palabra de Dios. Uh-huh. Si nosotros notamos Génesis capítulo 1, la palabra de Dios dice que Él mandó y lo que Él dijo existió. Entonces, la palabra de Dios siempre va a estar relacionada con la vida. Y también lo vemos en el escenario de Adán y Eva. Ellos dudaron de la palabra de Dios y el creer más en la serpiente, el creer más
en las palabras de Satanás y dudar de la palabra de Dios los condenó a morir y a perder la eternidad. Entonces, el primer paso para que nosotros podamos tener vida es buscar la vida en sí mismo, que es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, al ir a Jesús cada día, al entender que Él es el dador de la vida, al obedecer su palabra y reclamar sus promesas también, que es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos vida a través de Jesús. Ahora, cuando hablamos de vida y vida eterna, pareciera que es lo mismo, pero si bien es cierto, se conectan, ¿no? Pero la vida eterna, que fue repetida 17 veces en un énfasis especial, hablando de la salvación, tiene que ver directamente con el poder de Dios, que no puede lograr sobre el hombre, ¿no? Sino tiene que ver con el poder de Dios. Que es finalmente lo que Dios desea para nosotros, ¿no? O sea, Él desea restaurarnos a lo que fue el plan original. El plan original no era que nosotros suframos los estragos de la muerte, ¿no? Y ahora Él, al entregarse por nosotros, nos ofrece aquello que nos ofreció al inicio, ¿no? O sea, básicamente Dios quiere restaurarnos a como éramos antes, ¿no? Vivir en esa alegría que había en el jardín del Edén, donde todo era perfecto. Y eso es lo que hace Jesús cuando ingresa a nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo creo que por allí es la intención de presentar a Juan como Jesús, Juan presentar a Jesús como la vida, ¿no? Esa es su intención. Ahora, el contexto de ese versículo, Pastor Juan y Pastor Richard, es que había un debate y de pronto Jesús les decía, ¿no? Y ustedes también quieren irse, es decir, les abrió la puerta, ¿no? Y dice el versículo 67, Juan 6:67. Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ahí es donde Juan responde, ¿no? Simón Pedro responde, ¿no? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una afirmación, una aseveración real. Ahora, esto me viene a la mente algo especial. Si bien es cierto, nosotros sabemos que la vida viene de Dios, pero esta unión, palabras de vida eterna. Yo una vez escuché una referencia en cuanto al poder de la palabra de Dios, que es el mismo poder que creó todo, ¿no? Y voy a usar acá un rato el mundo para ilustrar esto. Y decía, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, si yo digo, voy a ocultarlo aquí, en mis manos tengo un mundo. Mi palabra humana me hace mentiroso porque no hay un mundo. Pero si Dios dice, en mis manos tengo un mundo, existe un mundo. Porque solamente Dios lo dijo. Es decir, la palabra de Dios es tan poderosa que si Él dice algo, sucede, se hace. Entonces cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz. Sea el mundo, fue el mundo. Y si Él dice, yo quiero que tú tengas vida eterna, que tú sanes. Y la palabra de Dios que ha sido plasmada en la Biblia, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la aceptamos, podemos experimentar el mismo milagro de recreación que fue en la creación, Pastor Richard. Así es, y para esto hay un elemento que hemos venido ya desarrollando anteriormente también en las diferentes lecciones, que es el elemento de creer, que está asociado con la fe. Es decir, Pedro dice, nosotros creemos que tú tienes palabras de vida eterna. Y lo menciona porque había gente que no creía, ¿no? Había gente que no creía que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías que habría de venir. No creía ni siquiera en los milagros que veía. Hasta ahora. Hoy en día igual. Hay gente que no cree en lo que dice la palabra de Dios. Y es verdad, la Biblia, su palabra, la palabra del Señor, tendrá un efecto solamente si creemos. Y no pasa solamente por decir yo creo, porque en realidad en la iglesia muchas personas de alguna manera creen en Dios, creen en Jesús. Pasa por el hecho de creer realmente de corazón y tener certeza de que lo que está en la palabra tiene ese poder. Entonces, para llegar a ese punto, para tener esa confianza en lo que dice la palabra de Dios, necesitamos una vida de comunión, ¿no? Por eso Jesús pasó tiempo con sus discípulos, o al revés, mejor dicho, por eso los discípulos pasaron tiempo con Jesús. Entonces, nosotros, si queremos experimentar esos grandes milagros, ¿no? Porque tal vez me pregunto, tal vez alguien está viendo el video y dice, pero ¿cómo yo también creo en Dios, pero a mí no me ocurrió ningún milagro, ¿no? Yo creo en Jesús y a mí nunca me pasó nada extraordinario, ¿no? Y por ahí un poco el argumento se puede ir desbaratando, ¿no? Cuando en realidad vemos que Jesús sí es capaz de hacer grandes cosas en los que creen en Él, y asimismo, porque la Biblia también presenta esta otra realidad, si es que Jesús no hace, nuestra función como cristianos es seguir creyendo, ¿no? Me viene a la mente
la historia de Daniel y sus amigos, ¿no? Cuando lo van a meter al fuego a los amigos de Daniel y ellos dicen, mira, no te vamos a hacer caso, Dios nos va a salvar, y si no nos salva, igual le vamos a hacer caso a Dios, ¿no? Entonces, creer implica eso, creer que Dios puede, creer que tal vez no lo hará y tiene alguna razón. Es decir, la creencia en Dios que se plantea en el libro de Juan es una fe completa, una fe que no pasa solamente por las circunstancias positivas, sino que también en la ausencia de la respuesta aparente de Dios, ¿no? Una fe que tiene que ser probada, ¿no? Probada. Una fe es probada. Es interesante porque el enfoque humanista presenta de que para poder entender la fe, primero tenemos que encontrar de alguna manera evidencias. la razón de la fe o encontrar que la fe exista para creer. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y hablamos de fe, la fe es la base del cristianismo, de nuestra experiencia diaria con Jesús. Por la fe nosotros tenemos vida en Jesús. El ángel de Juan lo expresa de esa manera, ¿no? No espere sentir para creer. No, la fe y creer en Dios no es cuestión de un sentimiento, no es cuestión de razonamiento, es cuestión de plena confianza, ¿no? Me parece también que nosotros en muchas ocasiones no sabemos cómo ejercitarla. Es decir, siempre escucho que hablan de fe, pero ¿cómo hago para tener más? ¿Cómo pudiera? Solamente le pido a Dios y es como que un cajero, una batería que me llena, ¿no? Y ya me llené de fe. ¿Cómo sucede eso, no? Cuando vamos a la Biblia hay un método que Pablo menciona para aumentar la fe, ¿no? La fe por el oír, el oír por la por palabra, la palabra de Dios. Es decir, entonces no es una cuestión tan abstracta. Mencionado también. No es una cuestión tan así romántica, ¿no? Miren, chicos, crean, ¿no? Y creemos juntos y sale. Pasa por el estudio de la Biblia, es decir, la forma que ha diseñado el Señor para ejercitar esa fe es precisamente el repaso de las historias bíblicas, ¿no? Claro. Hoy tenemos la escuela sabática que nos ayuda a hacer esto precisamente, ¿no? Ahora, ¿por qué la Biblia? Porque la Biblia nos permite conocer a Jesús, ¿no? Así es. Dice, conoceremos a Él, y estas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el conocer a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, ahí está la conexión. Justamente lo que dice el día martes, ¿no? El hecho de creer y el nuevo nacimiento. Es decir, hay dos ingredientes ahí, ¿no? El creer y aceptar. Cuando nos dice en Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alguna vez escuchamos, ¿no? Dios quiere amar y salvar a todos. Dios quiere que todos sean sus hijos. Y muchos podemos creer que Él desea eso. Pero la pregunta es, ¿cuántos aceptan ser hijos de Dios, no? Así es. Y a mí me llama la atención porque ese pasaje, pastor, también que usted ha leído, dice que los que nacen no son engendrados de sangre, sino, dice el versículo 13, de Dios directamente, ni de la voluntad de varón. Entonces, lo que el Señor desea hacer en nosotros es renovar la fe cada día en nuestra vida por el poder de Dios. Entonces ahí viene una pregunta. ¿La fe nace de nuestros corazones o es un don de Dios? Un don, es un don de Dios. Definitivamente es un don de Dios, ¿no? Pero ese don viene como resultado de estudiar su palabra. Todo don necesita ser ejercitado para que crezca. Entonces viene de Dios, pero nosotros necesitamos hacer algo. Estudiar la Biblia, ¿no? Ahora, yo quería solo cerrar un poco esta idea con el hecho de que, o sea, muchas veces nosotros tenemos una idea muy, muy leve de la fe, ¿no? Y a veces perdemos de vista este elemento básico de que es sentarnos en tu comunión personal, tú solo, ¿no? Sentarte y leer lo que está allí. Porque a veces vivimos solamente de sermones o de mensajes que escuchamos y de verdad nunca hubo un espacio para sentarme y leer una historia bíblica, ¿no? Entonces, mi fe se ejercita a través de eso. La Biblia dice, como dijo el pastor Juan, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. La palabra de Dios hará grandes cambios en mi vida en medida de que literalmente haga esa cuestión tan básica de un día sentarme, abrir un texto bíblico y comenzar a leer una historia y entender, porque las historias son fantásticas, pero el mensaje que le deja una historia a usted no es la misma que me deja a mí. Lo que usted puede aprender no es lo mismo que yo pueda aprender. Entonces, las historias que están en la Biblia son maravillosas para ejercitar nuestra fe. Ahora, esto, tal vez alguien que está ahí nos dirá, pero entonces si yo leo historias bíblicas, voy a tener más fe. Y esto tiene que ver con todo un paquete, ¿no? Ya nosotros hemos escuchado muchas veces, fe es confianza.
es decir, creer en algo que no veo, es confiar en una persona. Ahora, ¿en qué persona confiamos? ¿En qué persona es quien nos da fe? Es Dios. ¿Cómo yo conozco a Dios? Yo puedo conocer de muchas maneras, como dijo Pastor Richard, por lo que alguien me cuenta, por lo que escucho, por lo que veo, por una película, por una serie. Pero la mejor forma, y es la fuente más confiable, es a través de la palabra de Dios. La Biblia son las que dan testimonio de Él. Y cuando yo conozco a Dios a través de la Biblia, yo empiezo a tener confianza en ese Dios, en lo que Él es, en lo que Él hace, en lo que Él prometió. Y es cuando yo empiezo a ejercitar esa fe, como dice el Pastor Richard. Esto nos dice la lección. Nosotros estamos el día ya miércoles, rechazar la fuente de vida. Ahora, nos gusta lo bonito, lo poético, Pastor Richard, ¿no? Muy bien, fe, si tú crees, tendrás vida. Pero ahora también Juan expresa que hay una consecuencia, condenación, miércoles y jueves. Es interesante porque en el capítulo 1 se presenta a Jesús como la luz que vino al mundo. Uh-huh. Y cuando nosotros analizamos el capítulo 1, podemos ver cómo Juan presenta la divinidad de Jesús como Dios. Es más, en el versículo 14 presenta de que Él se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Sin embargo, la lección de esta semana nos habla de que Él vino al mundo y el mundo no lo reconoció, lo rechazó. El Juan mundo 3, ¿no? estuvo cegado por sus filosofías humanas y rechazó a aquel que vino a salvar. Juan 3:19 dice, pastor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas, ¿no? Uh-huh. Hubo un rechazo ahí, ¿no? Hubo un rechazo de parte del pueblo hacia el mismo Dios. Hay otros ejemplos bíblicos también respecto a la falta de fe, ¿no? La lección marcaba un poco el pecado en Cades Barnea. Cades Barnea el contexto era, habían 2 espías que tenían que ir a tomar posesión de la tierra de Canaán. 10 creyeron que era imposible, la mayoría, porque era una cosa, habían gigantes, era una cosa complicadísima. Y 2 dijeron, mira, hay gigantes, está todo complicado, pero tenemos a Dios, por fe vamos, pues, ¿no? Creo que se va a dar, ¿no? El pecado que hubo allí fue la ausencia de fe. Es decir, aquí se muestra lo que pasa muchas veces, ¿no? Nosotros tenemos que ver que existe un punto de vista humano y existe un punto de vista espiritual. Bajo el punto de vista humano, es muy fácil rechazar a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque uno mira y dice, bueno, pero al cristiano no siempre le va bien, el cristiano igual sufre, el cristiano igual pasa dificultades, ¿para qué voy a ser cristiano? Esa es la parte humana. Pero cuando vamos a la parte espiritual podríamos verlo de una manera distinta. El cristiano cree en Jesús, pasa problemas, pero tiene paz en su corazón, ¿no? Llega la muerte, pero hay una esperanza más adelante, ¿no? Hay veces nosotros corremos el riesgo de olvidar qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y hablar del episodio en Cades Barnea es recordar que ellos olvidaron lo que Dios había hecho por ellos en el desierto. Y muchas veces nosotros somos un poco ingratos con el Señor, porque Dios en el proceso, en nuestra experiencia cristiana, hace milagros. Nosotros podemos comprobarlo, Dios contesta las oraciones. Olvidamos de que Él nos acompañó, nos sacó de situaciones muy complicadas y difíciles. Y cuando llega otro momento de prueba, a pesar que las promesas de Dios nos dicen que podemos tener la victoria, que Dios es más grande que cualquier problema, sucede que en ese proceso olvidamos lo que Dios hizo antes por nosotros. Uh-huh. Y ahí viene la falta de fe. Uh-huh. Y la falta de fe evita de que podamos ver los milagros que tiene Dios para nuestra familia. Ahora, no estamos hablando solamente de una situación aislada, no creo y ya. Estamos hablando, dice Juan capítulo 3, verso 18, que el que cree, que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Estamos hablando de la vida eterna, ¿no? Si alguno se equivoca en lo que cree y lo que no cree, tal vez uno dirá, bueno, ya yo me pierdo, no creo, no voy a la iglesia, no creo en eso, no creo en otra cosa. Pero no estamos hablando solamente de una acción, de algo que puede distinguirte en un estado temporal, no pasajero. Estamos hablando de la vida eterna, eternidad, de la condenación eterna. Pastor, para cerrar entonces esta parte del Explora, ¿qué está en juego aquí? Cuando hablamos de fe, cuando hablamos de la fuente de vida, cuando hablamos cuáles son los resultados si no creo. Leo, voy a llevarlo a un lado un poquito más relacional con Jesús, ¿no?
Y tocando un poco el ejemplo que usted tocó al inicio, que era de los hijos, ¿no? Yo no sé si les pasa a ustedes también, a los que nos ven, ¿no? Que no hay cosa más bonita llegar a tu casa después de un día de trabajo y un abrazo de tu hija, ¿no? De tu hijo, ¿no? Es una recarga, ¿no? Yo le llamo recarga, ¿no? Y le digo a mi hija, dame una recarga, un abrazo, ¿no? Me gustaría estar así con mi hija toda la vida, ¿no? Eternamente, ¿no? Entonces, Jesús quiere estar así con nosotros, quiere abrazarnos por la eternidad. Cuando nosotros decidimos no creer, lo que estamos haciendo es rechazar a un Jesús que quiere abrazarnos para siempre. Y no nos damos cuenta, ¿no? El mundo no se da cuenta. De ahí también nuestra responsabilidad de predicar. Nosotros estamos llamados a que las personas no rechacen ese abrazo para siempre, ¿no? No rechacen esa historia que no debería terminar nunca, porque se están perdiendo de mucho por muy poco aquí en la tierra. Se están perdiendo de todo, ¿no? La vida eterna, el amor de Dios. Por momentos aquí, por segundos, instantes que pasan acá. Entonces, hay una condenación para el que no cree. Y yo creo que más allá de utilizar esto para llamar la atención de los que no creen, o para asustarlos, yo creo que sería al revés. Deberíamos llamar más la atención de nosotros que sí creemos. Porque esos que no creen, no es que no crean porque solamente no quieren. Muchos de ellos no creen porque nadie les ha presentado el evangelio como debiera ser. Y si han conocido un evangelio, otra vez fue un evangelio distorsionado. Entonces, si yo sé que mis hermanos se van a perder solo porque yo no salgo a decirles, entonces yo creo que ese es un llamado de atención para mí, ¿no? De decir, no, yo no puedo ser tan indiferente de que todo el mundo se pierda solo porque yo tengo una verdad y no la digo. Esto lleva a ser un poco egoístas y a dejar de lado la misión, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora al punto número 3 de nuestro repaso, que es el aplica. Un tema tan importante como la vida eterna, no puede quedar en mera teoría. Es necesario aplicarlo en nuestra vida. Pastor Juan, ¿cómo hacemos esto? Jesús dijo de que aquel que tenga fe como un grano de mostaza le diría a ese monte que se mueva de un lugar a otro y se movería. ¿Cómo yo puedo tener fe? ¿Cómo yo puedo ejercitar esa fe que el Señor desea que tenga? ¿Vamos a ser condenados por nuestra falta de fe? Sí y no, porque depende de nosotros. Yo creo que hoy podemos tomar la decisión de buscar a Dios cada día. No hay experiencia más poderosa que quebrantarnos de corazón cada mañana y poner nuestra vida en la mano de Dios. Hay un salmo que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Así es, y uno de los versículos preferidos creo que de los pastores, ¿no? Entonces, pidamos a Dios que nos permita poner nuestros proyectos y planes delante de Él para ver su gloria derramada en nuestra vida. Amén. Pastor Richard. Una de las formas que nosotros podríamos aplicar todo el conocimiento que hemos recibido durante esta semana, me parece que es sintiendo la necesidad de poder buscar a otras personas. Cuando yo veo que Dios es la vida y es una cosa tan buena para mí, pienso que no debemos nosotros guardarnos esa luz que ha sido entregada a nuestras vidas. Compartámoslas más, busquemos a alguien para poder hablar de Jesús. Apreciado amigo, yo quiero hacerte una pregunta directa a ti. No necesitas mentir, no necesitas maquillar ninguna respuesta. La pregunta es: ¿sientes que estás viviendo al máximo tu vida o sientes que estás sobreviviendo cada día? La Biblia es clara. El ladrón viene a hurtar, a destruir, a romper los sueños. Pero Jesús viene a que tengamos vida y vida en abundancia. Él es la fuente de vida. Tú puedes buscar muchos refugios, muchas fuentes alternas, muchos pozos que aparentemente te van a dar vida, alegría, van a ser tu refugio. Pero ninguno de ellos va a realmente darte esa agua de vida. Tú puedes beber un poco de agua que tratas de calmar tu sed. Pero la única fuente de vida y realmente que funciona es tener una conexión íntima con Dios. Es caer de rodillas y decirle: Dios, cambia mi vida, sana mis heridas, dame un nuevo corazón, dame amor y paz con mi familia, dame fuerza para seguir adelante. Eso es vida en abundancia. ¿Saben? Nosotros no fuimos creados para sobrevivir en este mundo. No fuimos creados, incluso en este mundo de pecado, de injusticia, no fuimos creados para sufrir. Aún en medio de este mundo,
que hay sufrimiento, dolor y todo, Dios ha venido a traer paz que sobrepasa todo entendimiento, vida que alcanza incluso hasta el más alejado de Dios, y esperanza que puede transformar cualquier situación caótica. Dice, transformará en llanto en alegría. Nosotros aquí te invitamos a que experimentes ello. No es cuestión de teoría, no es cuestión de una vez para siempre, no, es cuestión de todos los días, de cada momento y de una decisión personal. Así que por eso hoy también te queremos invitar a algunas actividades de acción. ¿Cómo voy a llevar esto a la acción? Y esto lo vamos a ver en la última sección, que es el Crea. ¿Qué puedo hacer ahora? Pastor Richard, ¿cómo llevamos esto ahora? ¿Qué acción puntual podemos hacer hoy día? Yo creo que sería muy interesante, pastor, poder hacer una lista de gente que yo sepa que no cree en Dios, que no tiene la misma fe que yo tengo. Haz tu lista, 5 o 10 personas, inicia orando por ellas y llévale esa luz, esa palabra de vida que tú ya conoces a estas personas, sabiendo ahora más que nunca que aquellos que no creen van a perder un regalo maravilloso de parte de Dios. Haz tu lista, ora por ellos y busca la oportunidad para compartir tu fe. Amén, vamos con esa lista de vida eterna, ¿no? Excelente, Pastor Juan. Recuerdo hace ya varios años atrás que en la sociedad de jóvenes, mamá, papá nos hacían hacer el repaso de los versículos bíblicos y memorizarlos. Muchos de los versículos que yo tengo aquí son producto de la devoción matutina en aquel entonces. ¿Por qué no comienzas a reclamar las promesas de Dios a través de los textos de la Biblia? Yo creo que esa es una estrategia para poder fortalecer la fe, porque hay momentos en la vida en donde pasamos por pruebas y dificultades y lo primero que nuestra mente recuerda son las promesas de bienestar y restauración. Yo creo que memorizar versículos de la Biblia son una herramienta para poder enfrentar a Satanás, aferrarnos a su palabra y obtener la vida que Jesús quiere darnos. Amén. Con ello entonces nosotros tenemos que tomar una determinación. Y te quiero invitar a que puedas escribir ahí en los comentarios. ¿Qué te agradó más de esta lección? ¿Qué aporte tú ves que es práctico? ¿Qué quisieras compartir con otros? Si tienes alguna duda, algún comentario, también puedes escribirlo. Y también queremos saludar a todas nuestras iglesias, amigos, hermanos, pastores de la APC y también de la Unión Peruana del Sur. Desearles que sigan estudiando, que sigan conectados a la fuente de vida. Y también agradecerles por seguir, compartir, puedan compartirlos en todas sus redes, puedan enviarlo a algún amigo que tal vez esté estudiando, conociendo algo más, que este mensaje, que este video pueda ser una bendición a través de todos nosotros. Vamos a despedirnos en esta oportunidad con unas palabras de oración. Si tienes algún pedido también, puedes escribirlo, que hay un equipo de oración también que los va a leer. Pastor Richard. Vamos juntos a orar. Querido Señor, gracias porque en tu infinita misericordia nos permites siempre ser parte de esta obra misionera, de llevar este conocimiento de la verdad a otras personas. Hoy hemos aprendido, o mejor dicho, profundizado en tu persona, Señor, como vida eterna. Permite que este mensaje pueda alcanzar a los que aún no han sido alcanzados. Permite que aquellos que todavía no creen puedan comenzar a creer en ti debido a los esfuerzos que hagamos aquí en la tierra por ellos. Acompáñanos, dirige nuestras vidas, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.